Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que va a celebrar esta tarde aquí una sesión académica en recuerdo, en honor y en homenaje de Orestes Cendrero, un gran científico, una gran persona, un ateneísta de pro, que estuvo durante muchos años en la Junta de este Ateneo y que por lo tanto ha contribuido con su esfuerzo a que el Ateneo haya llegado a este 110 aniversario de su vida. Para recordar la figura polifacética, poliédrica de Orestes Cendrero, se ha organizado esta mesa y he de decir que todo este homenaje ha sido coordinado, organizado por Mercedes García Mendoza, que está aquí presente con nosotros y que va a presidir esta mesa y que, como ustedes saben, ha sido presidenta de este Ateneo santanderino. Creo que la figura de Orestes Cendrero quedará en la historia del Ateneo y al mismo tiempo también en todos nuestros corazones y nuestra memoria. Mercedes, adelante. ¿Tú lo tienes? No. Ángel, arriba ha quedado la hoja del currículum. Ya se lo Mavi. Importante. Bueno, buenas tardes. Nos hemos reunido aquí, en el Ateneo, como acaba de decir el presidente, para honrar y recordar a Orestes Cendrero. 60 años socio de la institución. Es el segundo, yo creo, más antiguo, parece. El primero es Saiz Viadero, me han dicho. Y miembro a lo largo de estos años de su Junta de Gobierno como presidente de las secciones de Ciencias Físicas y de Ciencias Naturales y como vicepresidente de la institución durante muchos años. Nos acompaña en la mesa Pilar Pereda, compañera y amiga de Orestes en el Instituto Oceanográfico, Gerardo García Castrillo, es director del Museo Marítimo del Cantábrico y amigo, Aurelio González de Riancho, presidente del Grupo Alceda, donde Orestes ofreció todo su aliento y compartió su interés por una Cantabria mejor. Gracias por vuestro interés y colaboración. Fuiste los primeros que presentasteis la iniciativa de algo que también nosotros pensábamos hacer y la unión me pareció importante. Ellos y después, claro, Orestes hijo. Orestes siempre será hijo. Porque es difícil, pero y él dará esa faceta personal y humana, y le agradecemos en este momento tan cercana a la muerte de él, que sean capaces, tanto Chiqui como él, de asistir y hacer todo lo posible. Bueno, damos un pequeño resumen del currículum. Nace en Alcoy, esto no lo sabía yo, el 2 de marzo del 38, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Complutense. Está aquí, no lo había visto, perdón, te da un paseo a lo tonto. Inició su actividad profesional en el 60, investigando la biología del bacalao en las costas de Terranova, para la Subdirección General de Pesca. Poco después, obtuvo una plaza en el Centro Oceanográfico de Santander, dependiente del Instituto Español de Oceanografía, organismos a los que dedicó toda su vida científica. Primero como biólogo oceanógrafo. Fue posteriormente director de la Estación Marítima de Santander entre el 68 y el 83 y desde el 86 al 2003 director general del Instituto Español de Oceanografía con el gobierno de Felipe González en la primera legislatura. En los años 80, con motivo de la adhesión de España al entonces Mercado Común Europeo y en fechas posteriores, tuvo un destacado papel como asesor científico en las negociaciones que se desarrollaron en Bruselas en relación a las pesquerías.
Fue delegado español en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar entre el 71 y el 98, siendo vicepresidente en 2 ocasiones, presidente del Comité de Finanzas en otras 2 y presidente y miembro de varios grupos de trabajo de ese organismo. Su labor en la sociedad civil fue también muy destacada. Participó de manera desinteresada como profesor en el entonces Instituto Filial del Barrio Pesquero y también desinteresadamente colaboró con entidades culturales, conservacionistas, filantrópicas, de apoyo a inmigrantes, entre otras cosas como profesor de español. Con Cantabria Acoge también tuvo una gran presencia y ayuda. Durante mucho tiempo fue miembro de la Junta Directiva del Ateneo, siendo vicepresidente de esta entidad y presidente de la sección de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, 2 secciones que después se unieron, formando parte de diversas asociaciones como es el Grupo ACEDA, aquí representado, y Cantabria Nostra y ADENA. ¿Bien? En Cantabria Acoge queríamos haber podido traer un representante, pero no ha podido ser posible. Fue personalidad montañesa del año 84 y estaba en posesión de la Cruz de Isabel la Católica y de la Orden del Mérito Civil. Después de esta lectura sucinta de su biografía, consideramos a Orestes perfecto ejemplo del intelectual ateneísta que sigue a lo largo de su vida atento a la evolución de la sociedad, contribuyendo a esta, no solo con su valor profesional, sino también desde todas las tribunas de donde fuese necesario su opinión o su presencia. Si tuviese que expresar mi opinión sobre Orestes, mi amigo, diría que su simpatía, su bonomía, su talante humano aparecen en primer lugar y luego vas descubriendo su cultura enciclopédica que no afloraba si no fuera necesario. En la última etapa de su vida, dio la medida de su persona, afrontando la enfermedad y el dolor con una fortaleza admirable. En este recorrido apresurado no podemos dejar de hablar de su faceta familiar, de su amor por Chiqui, a quien conoce en el Instituto del Barrio Pesquero cuando ejercía de una manera altruista de profesor. Chiqui, fiel contrapunto a su personalidad, su compenetración con sus 2 hijos y la alegría reciente de sus nietos. Bien, hemos visto el currículum y ahora las personas que nos acompañan vamos a ir dándoles la palabra para que hablen de todas otras facetas de su amistad, etcétera. Pilar, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo por organizar este homenaje tan merecido a Orestes y muchas gracias también por darme la oportunidad de participar en él. Has contado el currículum, Mercedes, y bueno, yo había preparado algo de currículum, pero creo que lo has completado perfectamente. Yo conocí a Orestes en el año 1977. Era justo cuando acabé la carrera y le pedí a ver si podía ir al instituto, a ver qué se hacía ahí, a conocerlo, porque de niña lo había conocido como museo, y a ver a la sardina de 2 cabezas y a la ballena y todas estas cosas. Pero no lo conocía como institución. Y entonces sí, tuve la suerte de que me dejó pasar por allí, me dejó ir en el piso de Lealtad, que era un piso que pertenecía al Oceanográfico, era la antigua casa del director, y ahí es donde realizaba Orestes sus tareas administrativas por la tarde. Por la mañana estaba en el local de Molnedo, que desde 1907 era una sede provisional y estamos hablando de 1977. Esta provisionalidad pues, marcó mucho el trabajo del instituto, era un problema los presupuestos, etc. Pero, bueno, iba a contar otra cosa, un pequeño detalle. Aquí está su familia, que me corrija, por favor, en el caso de que esto no sea cierto. Un familiar mío me dijo que Orestes había participado en el concurso de televisión La Unión hace la fuerza. ¿Es cierto? Me alegro. Porque a veces me entraban las dudas. No he encontrado por ningún sitio información al respecto de quiénes fueron de Santander. La idea que yo tenía es que allí iban los sabios, con lo cual digo, pues Orestes será un sabio. Y era mi percepción y ha sido siempre, y lo he podido confirmar a lo largo de los años. Era un sabio, completamente.
porque es que sabía de todo. Nos resolvía todas las dudas, nos ayudaba cuando había que preparar un documento, un informe, un artículo de prensa o un artículo científico. Él lo corregía, no solamente el contenido, también la gramática y la redacción. Era muy de agradecer y lo hacía con gusto y no se chuleaba en absoluto. Si había que corregirlo, se corrige y punto, que es lo importante, que esté bien hecho. Ese era Orestes. La verdad que no sé si has dicho que fue director del Centro de Santander, si lo dices, que es después de Paco Ramos, y solamente un lapso de 3 años que estuvo en Madrid y se volvió a los 3 años a su laboratorio, a Santander y a su casa. Orestes, si tengo que decir alguna cosa, es el empuje que ha tenido durante todos estos años en el Instituto, 140 años de historia del Centro Oceanográfico de Santander, 40 son de Orestes como director. Tuvo un gran empuje para la construcción del nuevo centro. Consiguió un convenio con la Diputación de Santander, que presidía Rafael Echegaray, y con el subdirector del Oceanográfico, Miguel Oliver, hicieron un convenio, construyeron un edificio, construyeron un museo, y eso ahí lo tenemos, y eso nos ha dejado. Además, construyeron en el año 90 2 plantas de cultivos experimentales y muy ambiciosas, una para peces y otra para algas, con ayuda de los expertos del oceanográfico. Eso ahí lo tenemos, después de 40 años, eso nos ha dejado. Nos ha dejado también una estación oceanográfica, nos ha dejado una antena. Todo eso, a lo largo de estos años, ha sido labor y empuje de Orestes, y digo bien también con la ayuda y el apoyo de los compañeros del oceanográfico. La labor de Orestes en el ICES que has destacado, Mercedes, me gustaría resaltarla, porque verdaderamente fue especial. Fueron 28 años de delegado de España, haciendo un papel, brillante. Presidió comités o lo que quieras, pero una cosa que querría destacar es que organizó la conferencia científica anual en el año 87. Quiso hacerla en el 88, que era el centenario del oceanográfico, del laboratorio de Santander, pero no se pudo, porque entonces el ICES, que era el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, pues hacía años alternos la conferencia científica y ese año tocaba en Copenhague, que era la sede, con lo cual no se pudo hacer en Santander y se hizo al año siguiente, en el 87. Bueno, no importa, era para celebrar el centenario. Y hizo un papel que todo el mundo recuerda, el paso esa conferencia en Santander, que él se desvivió. Aquí vino la flor y nata de la ciencia marina europea y fue pues un éxito. Como asesor científico ha destacado ella, Mercedes, el momento en que la Comisión... La Comunidad Europea amplía la zona económica exclusiva, la ZE. Entonces él entra en contacto con Miguel Oliver Sandberg, que algunos aquí a lo mejor recuerdan que fue diplomático, hijo de diplomático también, de familia de diplomáticos, que le han nombrado, el gobierno le nombra subsecretario de Pesca para resolver este problema tan grande que afectaba a toda la flota del Cantábrico noroeste, flota gallega, flota de Cantabria, flota del País Vasco, que accedía a las aguas comunitarias. Y al extender la zona, pues había un problema muy gordo. Orestes estuvo en todas esas negociaciones acompañando, junto con otros expertos, a este subdirector que formó un equipo de diplomáticos y trajo a los mejores científicos del oceanográfico para que le asesoraran. Tengo muchos recuerdos, la verdad, con Orestes. Me acuerdo muy bien de la letra que tenía, no la vemos aquí. Tenía una letra peculiar, homogénea, muy especial. No era frecuente ver una letra tan igual, siempre igual, nunca se torcía. Y bueno, pues es una cosa que me gusta destacar. Chiqui se ríe porque creo que me da la razón. Pues sí. Y bueno, pues yo no sé si me he pasado ya de tiempo, Mercedes, pero es que estaría horas hablando, ¿no? Él estuvo en ciencia hasta que se jubiló en el año 2003 y después siguió escribiendo algunos otros artículos, el libro de Cajón Desastre, que, bueno, muchos hemos disfrutado.
Otra cosa que destacaría de Orestes es que siempre tiene presentes a sus antecesores. Era la memoria del instituto. Él conocía a todos, no solamente a los actuales, a los que estaban con él, conocía a los anteriores, él lo sabía su vida y eso nos lo transmitía a nosotros. Y no solamente nos transmitía ese conocimiento, sino el respeto por todos esos directores anteriores, directores del oceanográfico, directores del laboratorio, que le habían precedido. Eso nos lo transmitió y nos lo enseñó. Como nos enseñó, como decía antes, de cuando estuvo de asesor científico, pues nos transmitió también cómo transmitir el asesoramiento, cómo redirigirse pues, al sector pesquero, cómo dirigirse a las distintas administraciones. Eso nos lo enseñó él, porque naturalmente nos lo informaba, nos lo decía, porque él tenía una gran facilidad para comunicarse y para dar las explicaciones correspondientes. Y bueno, pues de momento me voy a parar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Ahora Gerardo García Castrillo pues nos habla también de su faceta profesional y de su amistad y su cercanía a él. Muchas gracias. Bien, normalmente no suelo leer, los que me conocen dando conferencias, no suelo estar sentado, sino que estoy por ahí moviéndome y no suelo leer, pero yo creo que en esta ocasión no quiero que se me olvide de nada de Orestes. Entonces, me permiten que lea unos párrafos que también iremos hablando. En primer lugar, y antes de olvidarme, cosa que suele ser habitual de mí además, dar las gracias al Ateneo por organizar este acto y sobre todo a los presentes por permitirme decir unas palabras, que seguramente serían puntualizadas por Orestes, como bien decía Pilar, con su avezada y siempre afilada pluma de corrector del lenguaje y levantando la ceja de vez en cuando, que también era otra de sus características. En la cultura grecorromana, de la que Orestes era buen conocedor, una parte esencial de la ceremonia funeraria era el laudeatorio funebris, una oración que se pronunciaba en memoria de un difunto. Hoy todos los presentes somos partícipes y autores de este laudatio funebris recitata post obitum veneranti et eruditissimi viri. Para los que no sepan latín, o lo que se nos ha olvidado el latín de cuando estudiamos el bachillerato, un elogio fúnebre recitado tras la muerte de un hombre venerable y erudito. Y aquí habría que poner Orestes Cendrero Uceda. Conocí a Orestes casi en la misma fecha que Pilar, ya echando las cuentas, allá por 1977. Fue en verano, pero no me acuerdo el mes exacto. Cuando todavía estaba instalado el laboratorio oceanográfico, en lo que ha comentado Pilar, de Santander, en el decrépito barracón de Gamazo que llevaba desde 1907, hecho con material de derribo y buscando un edificio nuevo. Que le conocía, era conocido por la biología. Entre los mayores de aquí le conocían más por la biología que porque el nombre de Estación de Biología Marina o Laboratorio Oceanográfico de Santander o Centro Oceanográfico de Santander, porque ha pasado por todas esas denominaciones. Estaba preparando mi tesis doctoral y me acerqué para recabar su opinión científica e información sobre el trabajo que iba a comenzar. Y ese fue mi primer contacto con él. Yo me esperaba encontrar una persona distante, pero me encontré una persona que escuchaba. Y encima escuchaba con interés. Y ayudaba a un extraño que no me conocía de nada, sin poner ninguna traba. Desde ese momento entablamos una relación, hasta los últimos días, que paseábamos juntos por el Alto de Miranda, el chiqui nos encontraba a veces, comentando proyectos y nuevas iniciativas culturales, por la que siempre tenía interés y pedía información. Desde 1982 compartimos profesionalmente, a instancia suya, los informes anuales, que comentó también Pilar, sobre los mamíferos marinos presentes en el Cantábrico. Muy interesado en este tema, Orestes, que remitía periódicamente al Comité de Mamíferos Marinos del ICES, del cual Orestes formaba parte muy activa. Informes confeccionados posteriormente con otros investigadores, cuyo último repaso siempre corría a cargo de Orestes, encontrando detrás de su Olivetti y con las gafas levantadas algún error tipográfico o lingüístico que se nos había escapado a todos los demás. Hay que tener en cuenta que desde los trabajos de Augusto González de Linares y Rioja, y estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no se había preocupado ningún investigador sobre el registro de esta fauna
salvo la recuperación bibliográfica, que fue una recuperación meramente bibliográfica, de Cabrera en su mastozoología ibérica. Como parte del proyecto del Museo Marítimo del Cantábrico, debo reseñar el papel fundamental que tuvo Orestes desde mi punto de vista, en su proceso de nacimiento, pues fue junto a Rafael González de Segaray los últimos impulsores auténticamente recalcitrantes para hacer realidad definitiva la reclamación de casi 100 años para que Santander contara con un centro oceanográfico de investigación digno del trabajo que se realizaba aquí, y de un museo para la difusión del conocimiento marítimo. Fue una carrera de fondo que culminó siendo Orestes director del Laboratorio Oceanográfico de Santander, con la firma, como ya ha dicho Pilar Pereda, en 1972 del convenio entre el Instituto Español de Oceanografía y la Diputación Provincial de Santander, fruto del cual se construyeron los 2 edificios de San Martín de bajamar con sendos destinos, proyectos herederos en cierta forma y memoria de la filosofía de la primitiva estación marítima de zoología y botánica experimental relacionada con Augusto González Linares y sobre todo con el Instituto de Enseñanza, que se me olvidó era el Instituto de Enseñanza. Libre Enseñanza, gracias. Institución Libre Institución de Libre Enseñanza, ya se notan las canas. Orestes mostró apoyo e interés por todos los trabajos, proyectos del museo, siempre con cariño y colaborando en lo que fuera necesario, tanto con las exposiciones, sobre todo de Augusto González Linares y la historia de la estación, la guía del Museo de los Peces Marinos del Cantábrico y los artículos que publicaba en el anuario Juan de la Cosa. Presidió la Sociedad Cántabra de Historia Natural, un proyecto de corta duración, pero intenso en su labor de educación ambiental. Con el horizonte de estos 47 años y la relación personal, puedo decir que Orestes, para mí, era una persona sutil, a veces socarrón, y siempre dispuesto a ayudar. Justos epítetos de un hombre ejemplar, ilustrado, erudito, de eterna y, sobre todo, sublime humildad. Persona de trato afable y cultura desbordante, siempre dispuesto al diálogo en un equilibrio meridiano, desde los asuntos científicos a la preocupación por el patrimonio y los temas sociales. Aunque parece que la muerte sea lo único que aviva el reconocimiento y despierta la vena ensalzadora de nuestros congéneres, que esto es bien triste, espero que no sea mi caso a partir de ahora, debo decir que Orestes Tendero Cera fue un científico vocacional, prototipo del profesor humanista, en síntesis un vir bonus, es decir, un hombre bueno, que vamos a echar en falta, pues nos ha dejado un ejemplo extraordinario que deseamos nos acompañe siempre. En resumen, la grandeza de un hombre sencillo y noble. Y termino recordando lo que dice Zenón de Elea, palabras que yo creo que también suscribiría al propio Orestes Tendero. Y decía, la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una sola boca, para recordarnos que vale más escuchar que hablar. Con los cuales concluyo con todo mi agradecimiento estas palabras y ofrecer sobre todo una mención especial a la familia y particularmente a Chiqui. Gracias. Vamos. Nombre de Cantabria Nostra. No sé si Grupo Cera, Ah, pero también Cantabria Nostra. eso. Sí. Bueno, buenas tardes a todos en esta jornada en que recordamos a ese amigo, a ese compañero que tanto nos enseñó y que se ha ido. Yo estoy aquí como representante del Grupo Alceda porque Orestes, desde el principio, estuvo con nosotros, participó y nos enriqueció muchísimo porque, como diré luego, aportaba una experiencia tremenda. Naturalmente, todo el mundo que está aquí no sabe lo que es el Grupo Alceda, o algunos lo sabrán, pero bueno, el Grupo Alceda es un grupo, vuelvo a repetirlo, de personas, de ciudadanos normales y corrientes que procedemos de diferentes ámbitos, que nos une fundamentalmente el vínculo de defender el patrimonio en todos los sentidos. El patrimonio, el cultural, el material, el inmaterial o intangible, y también, por supuesto, el natural o medioambiental. Nos formamos como Grupo Alceda por diferentes motivos, pero lo voy a resumir en 2 puntos. Uno, trabajar como grupo. Probablemente las ideas de unos y otros pues, nos iban a enriquecer
y nos iban a ser más rigurosos y poder abarcar más asuntos. Y luego también creíamos que era importante fomentar de alguna forma un sentimiento en las gentes como de respeto y de protección al patrimonio. Yo creo que ambas cosas se han ido logrando, ha ido creciendo la sensibilidad general del patrimonio. Nosotros la parte que nos corresponda, hemos estado ahí, pero por otros muchos motivos. Y también el Grupo Alceda, pues que inicialmente nace en el 2010, al poco se apunta Orestes en Alceda, por eso nos llamamos así, en el pueblo de Alceda. Inicialmente pues somos 10 personas y actualmente somos alrededor de 80 que proceden de todos los ámbitos. Hay arquitectos, historiadores, arqueólogos, abogados, juristas, profesores, amas de casa, médicos como yo, abogados, bueno, en fin, proceden de artistas de diferentes ámbitos y eso nos da una capacidad de abordar muchísimos temas con rigor de una forma importante. Bueno, Orestes, como he dicho, se incorpora inmediatamente al Grupo Alceda, muy poco de formarse, y desde luego, naturalmente, claro, nos aporta una gran experiencia porque Orestes probablemente es uno de los pioneros en la defensa del patrimonio, de todos los tipos de patrimonios en Cantabria. Hay unos años 60 y 70, todos los que estamos aquí los hemos conocido, cuando se produce aquel milagro español, que es algo que ya los sociólogos hablan, en el cual hay un gran crecimiento económico, pero en ese momento también el crecimiento económico lleva asociado una serie de problemas importantes, como son pues, el éxodo rural, entre otras cosas, con el abandono de gran parte del patrimonio y sobre todo con los grandes horrores urbanísticos que se producen, que se hacen, y los desastres ecológicos. Bien, esto ahora mismo todos somos conscientes y todos nos damos cuenta. En aquella época eran muy pocos los que se daban cuenta. Se venía de un mundo difícil, se había salido de una época difícil, y todo lo que fuese crear riqueza y crear desarrollo parecía bueno, y no se diferenciaba el desarrollo del desarrollismo, que es importante. Orestes fue uno de los primeros que fue sensible a esto. Estamos hablando de los años 60. Hay que pensar que en el año, y esto lo voy a leer, en el año 1972, la UNESCO ya nos avisa, se reúne en París y redacta un tratado sobre la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Y dice, esto en aquel momento probablemente sonaba a chino. En este momento ya es normal y Orestes fue sensible a esto. Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava, con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. Estos son los años 70. Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento, parecía que era enriquecimiento, pero produce un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo, considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes únicos e irreemplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan. Y acabo considerando que ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe, y esto es importantísimo, ahora ya somos conscientes, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural. Es decir, se pedía participación ciudadana. Eso enriquece el debate absolutamente. Pues en ese momento Orestes es consciente. Y si esto lo llevamos a un Santander, cuando antes he dicho una palabra, desastres urbanísticos y ecológicos, nada más tenemos que recordar lo que pasó en ese momento, cuando todos los proyectos eran de crear riqueza y crear desarrollo.
bueno, pues nos quedamos sin el Teatro Pereda, sin las escuelas de Numancia, sin los pabellones de Valdecilla, sin la Lonja, sin la Casa Jope, sin la Casa Ocharan, sin la Casa de Galdós, etcétera, etcétera. Y si no quiero pasar ya a la provincia porque el deterioro fue tremendo. Bien, esto hay que pensar que era un momento en que primaban otros valores, pero esto era la segunda parte del asunto. Bueno, yo ante esto quiero reivindicar también, además de lo que se ha dicho también, a Orestes Cendrero como probablemente uno de los primeros pioneros o de las primeras personas sensibles al patrimonio cultural y también al medioambiental. Orestes fue socio desde el principio, inicialmente, de las dos sociedades o asociaciones que se encargaban de proteger el patrimonio cultural. Cantabria Nostra y ARCA, la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. Y participó en muchos debates y en muchos asuntos importantes hasta su muerte. Fue socio desde el inicio hasta su muerte. Bueno, aprovecho este momento para decir que en este periodo de tiempo que nos formamos como Grupo Alceda, hemos perdido a 4 personajes importantísimos, y los voy a citar. José Luis Casado Soto, miembro fundador del Grupo Alceda y referencia cultural en Cantabria y en Santander. Un asiduo del Ateneo que en algunas charlas aquí se ha dicho que tenía un sillón casi asignado. Ramón Boya Roldán, historiador y arqueólogo que fallece en el 18. Alfonso Moure Romanillo, historiador, arqueólogo y catedrático de prehistoria que fallece en el 23. Y hemos perdido hace pocos meses a Orestes Cendrero Uceda. Bien, me despido nada más diciendo que Orestes, siempre participativo en Grupo A, no había iniciativa en que no se manifestara, que no apoyase, que no la mejorase, o la criticase. Le vamos a estar en falta. Hemos sufrido una gran pérdida, muchos grupos y muchas asociaciones, y todo Cantabria y el Ateneo. Y nada más decir que no le vamos a olvidar. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Me has dado la faceta conservacionista de Orestes, que es importantísima. Y ahora pues nos queda que Orestes hijo, y siempre será eso, Orestes hijo, pues haga el esfuerzo de estar aquí, tan reciente a la muerte de su padre, porque también él quiere hablar de su padre con la faceta más humana y personal de él. Pues Orestes, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. Gracias primero en nombre de mi madre y de mi hermano y de toda la familia Cendrero. Bueno, están aquí mis tíos Antonio Brón y María Inés, mi prima Diana Iquique y mi sobrina Mar. Bueno, en nombre de todos ellos y de mi familia de Huesca también, de la familia ASO, en la que mi padre era un miembro más, agradeceros de todo corazón el acto que celebramos hoy. Gerardo, Pilar, Yello, también tanto a vosotros en persona como a las instituciones que representáis. Muchísimas gracias, y a todos los que estáis aquí, que demostráis pues que queríais y admirabais a mi padre. Seré Orestes hijo durante toda mi vida, o no. Todos los Orestes, mi abuelo era el hijo de Orestes y consiguió ser Orestes también, y mi padre era el hijo de Orestes y fue pues quien ha sido, ya quien homenajeamos hoy. Entonces, bueno, el siguiente no va a tener opción porque ya no hay más Orestes, soy el último. Voy a hacer como Gerardo, voy a leer, Gerardo porque no quería olvidar nada, yo porque probablemente me emocione, y si lo intento decir de memoria o intentando recordar cosas, pues esto va a acabar siendo una tragedia griega, que Orestes es un nombre de una tragedia griega. Entonces voy a intentar leerlo sin ponerme demasiado triste o demasiado emotivo.
aunque parezca que no lo leo, porque como lo he escrito yo, pero lo estoy leyendo. Y resulta muy complicado hablar con objetividad y sin dejarse llevar por las emociones de una persona a la que se quiso con pasión y se admiró con devoción, que era mi padre. Es muy difícil hablar de una faceta personal cuando a mi padre no le gustaba nada hablar de sus intimidades. Recuerdo aún en el hospital, en las últimas horas, cuando estaba leyendo un libro que desgraciadamente no pudo terminar, y en él, el autor ponía en boca de uno de los personajes, pues ensalzaba al hombre discreto frente a los fatuos y vanidosos que exponían y revelaban su vida y sus secretos. Gerardo lo ha dicho, era un hombre extremadamente humilde, tan humilde que alguna vez cuando se le echaba en cara su excesiva humildad, como también era un hombre que le gustaba leer y tenía un humor socarrón, pues respondía con una pamplina, un verso de una obra de Muñoz Seca, que Antonio conoce bien, que decía, cuando le decían, por mi desdicha os molesto, os importuno o agravo, decía, no señora, no es aquesto, es que cual flor soy modesto y me estáis subiendo el pavo. Entonces, era una broma que repetía frecuentemente mi padre para evitar hablar de su vida personal o de su vida profesional en casa, porque también era muy celoso de su intimidad profesional fuera del círculo laboral. No voy a repetir lo que se ha dicho ya sobre su carrera profesional, su labor en la sociedad civil de nuestra ciudad y nuestra región, porque no fueron más que la consecuencia de su personalidad. Mi padre era un hombre muy culto, apasionado lector, gran conversador, educado y respetuoso. Decía un amigo suyo, Eugenio Villar, que era un poco caballero a la antigua usanza. Era muy familiar, muy cercano y cordial, convencido filántropo y portador de profundos valores. Hoy en día se cuestionan muchas cosas, nos excusamos todos pues con la disculpa de que nada es blanco o negro, que todo es gris, que todo. Pero mi padre tenía bien claro que existía el bien y el mal. Mi padre tenía muy claro y que hay principios irrenunciables, como el cumplimiento de la palabra dada, el reconocimiento del esfuerzo, el compañerismo, la fidelidad, la lealtad, la solidaridad, la honradez o el valor del trabajo bien hecho. El respeto a todos estos valores, que él lo ejemplificaba. Esa ejemplaridad hacía que sobresaliera más su principal virtud, que era la bondad. Mi padre, sobre todas las cosas, era un hombre bueno y generoso. Esa bondad era parte influencia de su madre Lucía, mi abuela, que fue una de las dos mujeres que marcaron su vida. Y también su personalidad era consecuencia de unas profundas convicciones filosóficas y religiosas. A pesar de ser un científico, parece un poco contradictorio, mi padre era un hombre que tenía grandes convicciones, tanto filosóficas como religiosas. Esas convicciones le hacían una persona extremadamente indulgente. Le era capaz de disculparlo y perdonarlo todo. Los que habéis trabajado con él, los que habéis convivido con él, siempre encontraba una disculpa. Nosotros como hijos, pues, ¿cuántas veces hemos temido decepcionarle? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces, me imagino que todos los hijos logran, algún día decepcionan a sus padres, porque sobre todo cuando ven en ellos una figura ejemplar. Pero mi padre nunca nos regañó, siempre nos exigió, pero nos perdonó, nos disculpó. Y yo creo que fue esa exigencia y esa bondad y esa indulgencia la que nos hizo crecer como personas y ser lo que, y progresar y llegar a ser hombres, tanto mi hermano como yo. Y luego ya cuando mi padre ya encontró una solución
una cosa ya no tenía solución. Cuando veía que era un desastre absoluto, siempre decía que lo había aprendido, no sé si era de su madre o de una tía que tenía, que era la tía Lucía. Decía, para mejor lo habrá hecho Dios. Y pues no puedo olvidar pues a su mujer, a mi madre, a Chiqui, que fue la otra mujer que es bueno, parte indisociable de su vida y que le aportó todo lo que la ciencia y los libros no le podían dar a mi padre, pues se lo dio mi madre. Con ella fue un hombre feliz y estuvo enamorada de ella pues hasta el último día de su vida. Y bueno, pues ya voy a terminar y lo único que viendo soy aquí, pues escuchando todas las anécdotas, algunas que no conocía, que he ido aprendiendo desgraciadamente pues después de su muerte, pues la verdad es que me siento tremendamente orgulloso porque veo que mi padre nos enseñó a todos con su ejemplo, pues más allá de su trayectoria científica, de su trayectoria humanística, nos enseñó a ser pues mejores compañeros, mejores hermanos, mejores padres y mejores ciudadanos. Yo creo que en definitiva mejores personas a todos nosotros. Y por último, pues una cosa que decía mi padre siempre, que hay que dar gracias por lo que se recibe. Entonces yo solo tengo que dar gracias a mi padre por todo lo que me enseñó, y yo creo que es lo que os enseñó a todos vosotros. Así que muchas gracias. Bueno, hoy estaría muy orgulloso tu padre y has heredado muchas de sus virtudes. O sea que estate orgulloso y contento. Oficialmente se acaba la reunión, pero aquí hay personas que lo han querido, que lo han conocido, y si alguien quiere aportar algún testimonio, pues encantados. Mira, yo creo que habéis dicho todo lo que había que decir y yo estoy bastante emocionada, pero para romper esto, solamente para romper esto, para llevar la contra, yo lo que más gracia me hizo últimamente de Orestes fue cuando desde ese escenario tenía aquí una reunión y dijo, y apaguen los teléfonos móviles, que yo no le tengo y se puede vivir sin él. Al final tuvo teléfono, no le tuvo nunca. Pero de estos de... ¿Que no? Antiguo. Pues bueno, cuando he oído sonar un teléfono he dicho, ¿qué hubiera dicho él? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues después de... perdona, Alicia, la ven. Pues nada, muchas gracias. Y yo ya lo que había pensado, no sé si decirlo porque me habéis dejado, bueno, creo que habéis dicho todo, pero yo quería aportar un poco la parte histórica del centro, bueno, de la Estación de Biología Marina y del Centro Oceanográfico de Santander, que Orestes prácticamente, ya lo ha dicho Pilar y Gerardo, fue pues casi media vida del laboratorio. Entonces, entre Benito Madariaga y Orestes Cendreros han sido la vida de esto. Y Benito lo contó, pero Orestes lo vivió. Orestes ha sido responsable durante muchos años. Yo creo que el centro es uno de los más antiguos, o quizá el más antiguo, centro de investigación en Cantabria, y Orestes ha sido la figura que ha desarrollado el centro durante muchos años, sobre todo muchos años que lo habéis contado, en penosos, en los que él tiró para adelante y que por eso se ha seguido. Y bueno, yo particularmente, como la parte mía de la hidrología, todo lo que trabajaron los anteriores y en la época primera de Orestes en tomar una serie de muestras que después se ha sacado la importancia, y sobre todo que en sus últimos años lo que nos ha hecho ha sido contarnos la historia, contarnos, lo decía Pilar, él tenía a los antepasados, les tenía
la importancia que tenían y nos la transmitían. Pero una vez ya jubilado, que hemos estado empezando a recopilar parte histórica, es que estaba siempre al teléfono y decía, pregunta, tenía una memoria prodigiosa, y decía, pregunta a fulanito, pregunta a menganito, la campaña tal, la no sé qué, los datos de no sé qué, o qué fue esta reunión, qué fue la otra reunión, y era siempre dispuesto a contarnos todo, y bueno, y al fulanito le preguntaba si no se acordaba, era bastante más joven que Orestes, y no se acordaba de la campaña, ni se acordaba de nada. Digo, pero que Orestes me dice que estuviste, dice, sí estuve, pero no me acuerdo. Entonces, no sé, yo creo que ha sido para nosotros un referente durante tantos años que ahora es un vacío que bueno, que poco a poco habrá que ir presentarlo. Bueno, muchísimas gracias por todo, ha sido muy emocionante y nada, y muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, pues si no esto, nos vamos con la emoción y el recuerdo. A ver. Así, muy bien. Bueno, realmente, con todo lo que se ha dicho no hace falta más. Pero una tontería, pero que él a veces lo recordaba porque hay gente que se equivocaba. En fin, yo tengo siempre admiración por él mismo, por su padre, al quien conocí. Y él a veces se quejaba, dice, es que me siguen a veces llamando por este Cendreros. Y se quejaba. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería, me sumo a todo lo que habéis dicho y simplemente quería hacer un poco el recuento de que yo fui el primer biólogo que vino a reforzar el equipo de pesquerías de Santander. Es que tengo un mal caparro. Y entonces, bueno, yo aterricé aquí hace 50 años y entre Orestes y Chiqui, pues me acogieron en su casa los primeros días. Yo vi, en fin, no conocía a Orestes de alguna publicación, pero personalmente no lo conocía. Y bueno, me encontré a una persona que durante toda mi larga carrera siempre me apoyó, siempre fue una persona, incluso yo creo que cuando él se jubiló, que yo le sustituí, yo estoy seguro que fue él el que hizo, en fin, apoyó mi candidatura y yo le sustituí. Se han dicho cosas aquí que son ciertas y es que tenía una memoria prodigiosa y Orestes hijo ha dicho que se sabía todos los animales. Tenía un conocimiento increíble. Y voy a contar una pequeña anécdota de lo que ocurrió una vez que fuimos a La Lonja. Carlos Fernández Pato, que era otro biólogo, el único que estaba en la estación cuando yo llegué, estaba Orestes, Carlos y yo. Y nos enseñaron un pez en La Lonja, un pez rarísimo, que bueno, yo la verdad es que desde entonces, esto os hablo hace más de 40 años, no lo sabían quién era y Carlos y yo dijimos, mira, vamos a ver si lo identificamos y estoy seguro que Orestes esto no lo conoce. Y entonces fuimos a las claves, lo identificamos, era un Rubetus precioso. Yo no he vuelto a ver uno desde entonces, os hablo de hace más de 40 años. Y lo dejamos en la nevera al día siguiente. Bueno, quiero decir antes de acabar esta anécdota que Orestes para nosotros era como el hermano mayor. Era nuestro hermano mayor, siempre nos daba consejos, siempre nos ayudaba, siempre, en fin. Bueno, continúo con la anécdota y es que nos acercamos ese día por la mañana, estábamos hablando de la estación vieja, de la estación vieja, antigua. Pusimos el pescado allí en la entrada y cuando entró Orestes dijo, órdiga, un Rubetus. Se lo sabía a todos.
Nosotros habíamos estado 2 horas buscando las claves que era el maldito pez este y se lo sabía todo. Y bueno, fuera de estas cosas, bueno, no quiero repetir, yo le debo muchísimo a Orestes, le aprecio, le he querido toda mi vida, él y a su familia, y nada, le tendremos siempre en el recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Decir que Orestes ha pertenecido a nuestra asociación ARCA desde su nacimiento hasta que ha fallecido, 40 años. Para nosotros ha sido un extraordinario privilegio, ha sido el primer ecologista, ha sido un pionero, un referente y un maestro. Por cierto, tan actual que no hace mucho insistía y presionaba en ARCA para que nos opusiéramos a los espigones de la Madalena. Siempre estaba al frente e interesado por todo. Nosotros vamos a intentar seguir homenajeando a Orestes, siguiendo el camino que nos unía a él y a nosotros, que es intentar que nuestra sociedad se relacione de la manera más armónica posible con la naturaleza. Gracias. Sí, vamos, voy a contar. Sí, habla. Bueno, como todavía sigo vinculado con el Museo Marítimo y con la Administración de alguna forma u otra, esto de ser jubilado de la Administración debe tener un peaje también. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte no ha llegado. Entonces me mandó esta nota para que la leyera. Si no llegaba, como cerramos, pues os voy a leer la nota de la consejera. De Orestes Cendrero Uceda puedo decir, sin miedo a repetir a los anteriores laudatorios, que era una buena persona, prototipo repetible del erudito, icono del pensador humanista. Más de 40 años de profesión oceanográfica cargados de méritos en distintos mares, comités científicos y despachos, siempre en la cercanía de sus compañeros. Era un naturalista y un humanista total. Un profesor inconsciente que irradiaba magisterio sin saberlo, sintiéndonos alumnos con sus conversaciones, con una cultura desbordante y antagónicamente envidiable, impregnado de una modestia natural. Puede que congénita o de familia, con amplia formación docente que le engrandecía aún más. La verdad última que el soberbio nunca podrá saber. La verdad última que el soberbio nunca podrá ver. Era la sencillez machadiana de un hombre que sabía estar y dialogar de forma natural, siempre equilibrado. De su talante y disponibilidad incondicional no se puede dudar, así como de su constante preocupación por la justicia y la verdad. Una bondad que todas las personas que le trataron reconocen, siempre coherentes, manteniéndose fiel a su vocación y creencias, incluso con esa chispa de geniuda, hasta sus últimos días. Será con esa chispa geniuda, no de geniuda, me imagino. Hasta los últimos días. Tratarle ha sido un buen aprendizaje, recordarle siempre, pues se le va a echar en falta en las tertulias, además de su vocación de corrector y defensor de la lengua y el patrimonio, siempre preocupado por la naturaleza y la cultura, insistiendo en la educación como recurso fundamental para su transmisión y conservación. Como consejera de Cultura, Turismo y Deporte, deseo dar las gracias al Ateneo y a las personas que han promovido este homenaje a Orestes Cendrero, y a los presentes por su interés, transmitiendo mi afecto personal y oficial a la familia de una gran persona. Yo lo único que quisiera comentar, a título ya también muy personal, y yo creo que con Pilar compartimos las campañas con Orestes, las campañas con Orestes, porque a Orestes se le conoce en tierra, pero también hay que conocer en la mar. Y entonces algunos hemos tenido la oportunidad, ¿verdad, Pilar? Yo no me acordaba, yo creo que sí que estuvimos, coincidimos, coincidimos con Orestes y en el Cornell Saavedra, en el antiguo, y también era un placer tenerle porque las tertulias que se montaban con Orestes por la noche en el barco eran orestiadas.
Entonces, y también sacaba personalidad socarrón que tenía, ayudaba a todo el mundo, siempre. Y Chiqui le encantaba Los Ángeles de Charlie, ¿eh? ¿Te acuerdas? Siempre que podía y había tiempo y estábamos a tierra para ver la serie, se ponía allí a ver la serie. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues en el recuerdo de una persona extraordinaria, pues nos despedimos, y yo, como siempre digo, que se celebra esto en una institución que tenemos que seguir conservando, manteniendo y ampliando. O sea que el que pueda, y podéis casi todos porque es muy poco y lo descuentan además de la renta y todo, haceros socios del Ateneo.